Saber lo que comemos no siempre es tarea fácil, incluso si somos los que nos tomamos la molestia de leer el etiquetado de los productos, descubriremos que el 70% de la información que recibimos es puro marketing, que en ocasiones puede conducirnos a engaños. Pues vamos a intentar entender las estrategias que encierra el empaquetado de muchos productos. No lo voy a hacer sola, sino que lo voy a hacer con mi compañera Blanca y nuestro invitado. Sí, hoy queremos ser consumidores conscientes y si luego nos queremos dejar seducir, vamos a decir, no engañar, pues oye, adelante. Está con nosotros Javier Las Heras, que él es profesor de Derecho Publicitario de la Universidad San Jorge. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo primero que te queremos preguntar es que nos aclares ese concepto de publicidad engañosa, porque no quiere decir estrictamente que nos estén mintiendo. Sí, en efecto, la publicidad engañosa, el concepto jurídico no solo engloba la mentira propiamente en el mensaje publicitario, sino también que si pueda inducir a error al consumidor. Y se puede inducir al error al consumidor diciendo verdad, evidentemente. Estamos viendo algunos ejemplos que podrían ser publicidad engañosa. Nos hablan de barriga sana, probióticos naturales, ayuda a tus defensas. ¿Por qué esto no es del todo mentira, pero no es del todo verdad? Bueno, vamos a ver, en el ámbito de la alimentación hay determinados aspectos que están regulados. Por ejemplo, todas las declaraciones de lo que son propiedades saludables de los productos o propiedades nutricionales de los productos. Hay una legislación europea aplicada en España que establece en qué casos y cómo se pueden hacer estas declaraciones. Hay un poco de flexibilidad, pero más o menos la declaración tal y como debe hacerse está plenamente regulada. En Tiene estos que estar ejemplos, probado científicamente. En efecto, eso requiere primero una prueba científica que los organismos europeos la llegan a aprobar, se acredita y una vez que eso se ha hecho, se puede utilizar como declaración. ¿Y qué pasa en estos ejemplos? Bueno, pues en estos ejemplos, con carácter general, ¿no? Por ejemplo, el primero, barriga sana. ¿Qué es barriga sana? Lo que te está diciendo básicamente, o esta interpretación que podemos hacer de esa afirmación, es que si tú consumes este producto vas a tener, vamos a decir, barriga saludable. Eso es muy genérico. Nos tendrían que decir por qué. Es decir, por qué nos van a ayudar, por qué nos va a ayudar ese producto a tener una salud, ¿no? Digestiva. Esa sería la ocasión. Se tiene que huir precisamente de eso, de afirmaciones o declaraciones genéricas que no dan una información concreta al consumidor. Probióticos naturales. Bueno, tendrá que explicar cuáles concretamente, ¿no? Y qué efectos. También hay que tener en cuenta que no solo está regulado lo que es la afirmación, sino también todo lo que los logotipos, todo lo que se introduzca dentro de un envase y que nos puede llevar a interpretar, ¿no?, al consumidor alguna cosa. Y en este caso, pues ayuda a tus defensas, pues estamos en lo mismo. Eso es una declaración de carácter saludable. Tendrá que explicarse por qué y explicar exactamente qué declaración es acorde a la contribución a la salud de este alimento. Y Javier, no nos están diciendo en este empaquetado cuántos yogures nos tenemos que tomar para que ayude a nuestras defensas, ¿no? Que es otra de las claves. Mira, si te parece, vamos a escuchar a una nutricionista a la que le hemos preguntado precisamente por estos etiquetados y por el riesgo que puede entrañar dejarnos llevar por ciertos mensajes. La escuchamos, enseguida seguimos hablando. ¿Dónde encontramos la información que nos interesa de un producto? No tenemos que quedarnos solamente en mirar la tabla nutricional, porque realmente en los ingredientes ahí vamos a ver la calidad de los alimentos y sobre todo algunos ingredientes extras que no encontramos en la tabla de nutrición. Esos datos suponen el 30% de todo lo que aparece en un envase. El resto suele ser información emocional enfocada a atraer la atención de ese consumidor. Así terminamos confundiendo términos de marketing con categorías nutricionales. La palabra bio, cuando una persona va a un supermercado, parece que es algo más saludable, más biológico, más ecológico, ¿no? Nos inspira la palabra ecológico, pero en realidad no tiene por qué ser así, porque el ecológico es un producto que tiene que llevar el sello oficial como sello ecológico.
Más Miga tiene el concepto 00, generalmente porque tiene letra pequeña. Esto es un mundo, porque ahora vas al supermercado y te encuentras muchísimos productos 00 materia grasa, 00 azúcares, 00 alcohol, y muchas veces ni siquiera la información es real. Y es que nos fijamos en la grasa, pero terminan pasando desapercibidos elementos como los azúcares o los hidratos de carbono. Y hace muchos años se puso de moda que las grasas eran malas, luego que el azúcar es malo, por lo tanto los productos han ido evolucionando también con estos mensajes. Tenemos que tener muy en cuenta que detrás de ese 00 tenemos que ver la letra pequeña, si es 00 materia grasa, si es 00 azúcares. Y en cuanto al término light, pocos saben lo que significa realmente. Los productos light simplemente nos dicen que tienen un 30% menos de calorías que el producto estándar. Esto no quiere decir que sea más saludable. Está demostrado que quienes consumen este tipo de productos tienden a comer más cantidad o en un mayor número de ocasiones. Acabamos de ver varios ejemplos, uno de ellos era con la palabra bio, pero ¿qué ocurre con los que se publicitan o anuncian como para veganos? Porque a veces también vemos que esquivar con veg, ¿no? De alguna manera, no termina de decir que es vegano, porque eso se tiene que demostrar. En efecto, y hay precisamente determinadas entidades que certifican con realidad los alimentos que pueden llevar ese sello de vegano. Vegano, al fin y al cabo, es un producto en el que para nada se incluyen cualquier sustancia procedente de los animales. Solo en ese caso. No es lo mismo vegano que biológico, que ecológico, son términos completamente distintos. La realidad es que quizás el consumidor no sabe distinguir todos esos conceptos, ¿no? Y por eso la información que debe darse en cada producto pues tiene que ser muy amplia para que el consumidor pueda tomar conciencia del alimento que compra. Sí. Estamos hablando de una percepción subjetiva, no en el caso de estos apartados que sí que están legislados y que sabemos cuál es la etiqueta que se puede utilizar o no, pero hablábamos antes de esa publicidad engañosa y todo influye, ¿no? Los colores, el tipo de letra que se utiliza. Al ser algo tan subjetivo, se puede llegar a denunciar, a demostrar que es realmente una publicidad no muy acorde con lo que debería. Pues sí, se puede llegar a denunciar, evidentemente, por publicidad de carácter engañoso, siempre y cuando induzca a un error al consumidor en cuanto a las propiedades, bien sean nutritivas, bien sean saludables. Eso es plenamente denunciable, evidentemente. El problema es cuando se está hablando en un ámbito en el cual igual el productor cumple con todos los requisitos legales obligatorios, vamos a decir así, de etiquetado, como pueden ser los nutrientes, la composición, la procedencia, pero sin embargo utiliza otros reclamos publicitarios que quizás sean contrarios a esas declaraciones. Bueno, pues precisamente la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, lleva 14 años denunciando esas deficiencias en el etiquetado. Vamos a saludar ya a Itziar Fernández, portavoz de la OCU. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Denuncian que precisamente esa información de la que estamos hablando a lo largo de esta mesa está casi escondida muchas veces. Efectivamente, de una etiqueta vemos que solo el 30% de ese etiquetado corresponde a la información básica del producto, la información nutricional, de contenido, fecha de caducidad. Es decir, que dificulta mucho a los consumidores pues, comprobar cuáles son los componentes o cuál es el valor nutricional, por ejemplo, de un producto. Y Ciar, vosotros también habláis de esos ingredientes gancho, como puede ser con aceite de oliva virgen extra, pero estáis reclamando que se incluya junto a ese reclamo el porcentaje de ese producto que lleva, ¿no? Claro, evidentemente es que vemos muchísimas salsas o muchísimos productos que te pone con aceite de oliva, en una letra enorme y en el etiquetado frontal para que se vea bien y para que los consumidores sepan que ese producto contiene aceite de oliva. Pero es que si le damos la vuelta a ese producto, a lo mejor vemos, como hemos visto en el caso de muchas salsas, que el contenido de aceite de oliva es de 0,30%, o sea, es mínimo, irrisorio, prácticamente nulo en el producto. Entonces, bueno, debería informarse a los consumidores de, vale, contiene aceite de oliva, pero ¿en qué porcentaje del producto? Porque claro, porque metamos una ínfima parte de aceite de oliva a un producto no significa que contenga ese aceite de oliva en unas medidas o unas proporciones que sean más o menos saludables.
Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de casero, artesanal, natural, ¿el consumidor entiende realmente de lo que se le está hablando en este caso? Pues no, pero porque ni siquiera se ha explicado a qué se le puede considerar con estos términos de natural, casero, elaboración casera. Simplemente es un atractivo publicitario que se utiliza en muchos productos para atraer, evidentemente, al consumidor, pues se entiende que ese producto puede ser de una manera más saludable, a lo mejor, y por eso pica, pero es que no hay unos requisitos mínimos que indique cuándo un producto se le puede considerar que es eso, artesanal o casero. ¿Qué debe ser un producto para que se denominen estas características? Bueno, pues que se explique o que se establezca y que solo una vez recogido cuándo un producto puede tener esta nomenclatura se utilice, porque si no ahora simplemente es un reclamo publicitario que muchas veces confunde a los consumidores. Pues Itziar Fernández, portavoz de la OCU, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, nos hablaba la portavoz de la OCU de esa necesidad o esa reclamación que plantean de equilibrar los mensajes, ¿no? De que no solamente tenga mucha presencia lo que al producto le interesa o al fabricante del producto, sino también la información necesaria para el consumidor, obligatoria, por otra parte. Sí, obligatoria y como bien creo que ha dicho, en la parte frontal del producto, ¿no? No, porque el problema también es que todas las informaciones nutricionales donde se está diciendo, vamos a decir la verdad, están en el reverso del producto, del empaquetado y en un tamaño muy pequeño. Un tamaño que por otra parte sí que es legal, sí que se ajusta a la legalidad, aunque sea de pocos milímetros. En efecto, lo que pasa es que es un tamaño que cualquiera que haga la compra diariamente sabrá que es prácticamente imposible de leer y más para los que ya tenemos presbicia, claro. Sí. En efecto, yo creo que la clave o hacia dónde se debe avanzar es hacia donde se ha avanzado, por ejemplo, con las cuestiones de afirmaciones o declaraciones medioambientales, que se tiene que huir de lo genérico y decir exactamente qué es lo que contiene. El ejemplo que ha dicho o que ha contado la anterior invitada es bien sencillo, decir, oye, aceite de oliva, pero tendrá que decir qué porcentaje de aceite de oliva realmente tiene, ¿no? Esa es la idea. Y de esta manera con todo. Si ayuda a la salud, si no ayuda a la salud, ¿por qué? Y claro, en qué medida, en qué grado, y todo ello bien especificado. Bueno, seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona, porque todavía, por lo que estamos viendo y hemos analizado, queda un poco de camino por recorrer. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Conexión Aragón. Gracias también a ti, Blanca, por todos los datos. Nosotros hasta la hora de la tarde.